En nuestro estudio bíblico sobre orgullo versus humildad, hoy vamos a hablar sobre la mayor ofensa. Y espero que lo que hemos estudiado nos ayude a descubrir que la mayor ofensa es el orgullo. Ese espíritu de suficiencia propia que nos hace sentir superior a los demás y que nos impide autoevaluarnos porque según nuestra propia percepción nosotros somos lo máximo en este mundo. Hoy vamos a aprender que realmente necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones, porque incluso andando con Jesús, si no le hemos permitido la entrada a nuestro corazón, puede ser que todavía estemos contaminados por el pecado del orgullo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque para siempre es tu misericordia. Y tú nos hablas a través de tu palabra a fin de instruirnos y ayudarnos a reconocer nuestra necesidad de ti. Gracias, oh Dios, por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho durante estos días que lo que más necesita este mundo es una revelación del carácter de Dios en nuestras vidas. Eso se estudiaba ya la semana pasada. Pero es importante reconocer que un gran obstáculo para que esto sea una realidad es el orgullo que albergamos en nuestro corazón. Y ahora quiero que te imagines esta escena, por favor. Nos la vamos a imaginar juntos. Imaginémonos que somos nosotros los que estamos caminando con Jesús. No Pedro, Juan, Andrés, bueno, a menos que tú te llames Pedro, Andrés. No, vamos a decir, nosotros estamos caminando con Jesús. Cada uno de nosotros, tú que estás ahí detrás de la pantalla y yo, estamos caminando con el Señor. Y ya pasó un tiempo de caminar con Él y vemos que Él hace una diferencia en la vida de todas las personas con las que interactúa. Ya vimos cómo hace milagros, ya vimos cómo sana a los enfermos, libera a los endemoniados, da paz y consuelo a los necesitados. Los niños se acercan a Él porque les encanta estar con Jesús. Es más, ya nos dio autoridad para ir y sacar fuera demonios también. ¿Recuerdas esa escena con los discípulos, verdad? Así que este tiempo que hemos andado con Jesús ha sido maravilloso. Uno esperaría que a estas alturas ya reconocemos cuál es el meollo de la vida de Jesús, que es servicio. Pero la pregunta aquí es, para nosotros que estamos siguiendo a Jesús, ¿será que ya aprendimos esa lección de servicio? ¿O estar cerca de Jesús nos ha vuelto un poco más orgullosos? Como quien dice, miren, estamos con el Maestro y sabemos que Él es el Mesías, así que fíjense en nosotros también. ¿Será que nos podría pasar eso? Bueno, resulta que a los discípulos les pasó. Y no una vez, aunque hoy nos vamos a concentrar en una de esas veces, les pasó más veces de las que quisiéramos admitir, porque los discípulos en realidad nos reflejan a nosotros más de lo que quisiéramos admitir también. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 22. Y cerca del final de su vida en esta tierra, antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor Jesús notó algo. Y es bien curioso que Lucas enmarca esta escena incluso después de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Lo cual es sorprendente porque según Juan ya en esta cena debieron haber aprendido que el servicio y la humildad son las características de los hijos de Dios, porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el modelo de servicio y humildad, y la Santa Cena o la Cena del Señor o el rito de comunión es una muestra indubitable de esto. Pero resulta que cuando vamos a Lucas capítulo 22, versos 24 en adelante, encontramos esta escena. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros,
sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, y escuchen esta pregunta, ¿cuál es el mayor o cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Como es una pregunta retórica, el mismo Señor Jesús responde con otra pregunta, ¿no es el que se sienta a la mesa? Pero ahora remata con esta frase, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Miren qué interesante es esto. Jesús continúa un poco más ahí con algunas cosas que está diciendo, pero noten el meollo. Para mí este es el meollo de este pasaje. Es como decirles a ellos, miren, si hay alguien aquí que debería estar realmente interesado en que sepan quién es el que manda, ese debería ser yo, porque yo soy el que me siento a la mesa. Porque ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y la respuesta lógica a esa pregunta es, pues el que se sienta, porque el que se sienta es el dueño de todo. Pero Jesús, al final de esta admonición a sus discípulos, les dice, pues yo soy el que me siento a la mesa, en realidad. Estoy aquí para servirles, estoy como el que sirve. Así que esa discusión boba de quién es el mayor no tiene cabida, porque el mayor soy yo. Eso es lo que está diciendo el Señor, el mayor soy yo. Y sin embargo yo estoy aquí como el que sirve. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque noten a quién le está diciendo esto. De hecho, yo tengo siempre la impresión, mis queridos hermanos y hermanas, que aunque usamos mucho la Biblia para hablar a los que no son cristianos y hacerles la invitación, el mensaje de la Biblia es esencialmente para los cristianos. Porque nosotros necesitamos ser instruidos de tal manera que podamos reflejar a Jesús, porque así es que van a ser atraídos a Jesús aquellos que no le conocen. Pero nosotros parece que hemos cambiado las cosas. Nosotros nos gusta sermonear. Y nos gusta sermonear porque eso es más fácil. Es más fácil señalarle a los demás lo que deberían ser y hacer que vivirlo y de esa manera atraer a las personas. No me quiero poner a sermonear, la verdad. Pero noten lo que está pasando aquí. Ellos han disfrutado del privilegio de andar con Jesús. Han recibido autoridad de parte de Jesús también. Pero tristemente parece que estos privilegios, lo que han hecho en ellos es que se les suban a la cabeza. ¿No les parece esto conocido? Porque esto se parece mucho al mensaje de la Odisea. La Odisea es una iglesia muy bendecida. Y sin embargo, lamentablemente, todas esas bendiciones se le han subido a la cabeza y piensa que todo es por su propio esfuerzo y que no necesita de nada. Pues aquí vemos a los discípulos que comienzan a creerse más de lo que deberían creerse. Y creo que lo dije un día de estos, pero es bueno repetir algunas cosas porque nos van a ayudar. No estamos hablando aquí de ningunearnos a nosotros mismos. No se trata de andar por la vida cabizbajo y decir pisotéeme porque yo soy tan humilde que no merezco nada. No es esa la actitud. Jesús era la persona más humilde del mundo y cuando tuvo que levantar la voz lo hizo con autoridad. No se trata de andar por la calle ninguneándonos. Más bien se trata de reconocer que en realidad todo lo que tenemos y somos le pertenece a Dios. Y cuando reconocemos eso, entonces todo lo que queremos es darle la gloria a Dios. No quiere decir que no podemos hablar de los privilegios que tenemos, porque a nosotros se nos enseñan cosas bien contradictorias a medida que crecemos. Por ejemplo, si tú hablas de los dones que tienes, la mayoría de personas dirá, es un engreído. El problema no es hablar de los dones que uno tiene. Por ejemplo, tú tienes el don del canto, tú tienes el don de la oración, los dones que están descritos en la Biblia y otros dones. Tú tienes esos dones, pero muchas veces no los decimos. Cuando alguien pregunta, hermanos, ¿cuántos tienen dones dados por el Señor? Casi nadie levanta la mano, o si le levantan con timidez, porque pensamos que si decimos que tenemos dones, entonces nos estamos volviendo orgullosos. Notas que esa es una falsa enseñanza, ¿verdad? Porque hablar de los dones que Dios nos ha dado no nos vuelve orgullosos. ¿Qué es lo que nos vuelve orgullosos? Aquí está clarito.
el deseo de tener el primer lugar por sobre los demás. Eso es lo que nos hace orgullosos. Si tú tienes dones y los trabajas, los perfeccionas y los usas para el servicio de Dios, pues eso es lo mejor que puedes hacer. A veces, cuando yo he dado seminarios sobre dones espirituales y pregunto, hago siempre la broma de que nadie responde porque todos tienen miedo de que otros lo vean y digan, ya cree este que tiene esos dones. Y es justamente por ese miedo que nos metieron a creer que estamos siendo vanidosos. Yo ahí mismo digo en son de broma, pues yo les voy a decir cuáles son mis dones. Porque yo sé cuál es la reacción. Si yo digo, mi don es predicar y enseñar, muchos pueden decir, bueno, ¿cómo se cree para decir eso? Y yo no lo digo por el deseo de recibir reconocimiento, pero sé lo que Dios me ha dado a mí. Vuelvo al punto. ¿Qué es lo que nos vuelve orgullosos? El deseo de supremacía. Si por los dones que Dios me ha dado yo creo que merezco el primer lugar, ahí estamos en un problema. Porque para merecer el primer lugar, entonces decimos los demás no lo merecen y lo descartamos. Así que quería meter este tema aquí porque creo que es importante que podamos ser equilibrados a la hora de hablar del tema del orgullo en comparación de las bendiciones que recibimos con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Vean lo que dice acá, Palabras de Vida del Gran Maestro, justamente comentando el tema del fariseo y el publicano, y dice Elena de White, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más pernicioso, el más incurable. ¿Y por qué es el más incurable? Porque tristemente no percibimos su gravedad. Y el orgullo nos impide una sana relación con los demás y con Dios. No nos podemos relacionar con Dios bien y no nos podemos relacionar bien con los demás. Porque el orgullo nos hace calificar a otros. Y como nadie es tan bueno como yo, ¿verdad? Eso es lo que dice el orgullo. Como nadie es tan bueno como yo, como nadie es tan bueno como nosotros, entonces no merecen estos lugares que yo sí debería tener. Ahí está el problema, porque no percibimos nuestra realidad, es un autoengaño en toda regla, ni la gravedad de pensar así. Nota que esto ya es el extremo, esto ya es un problema. Y no es un problema de saber los dones que tenemos, de conocernos a nosotros mismos, que es algo que hemos conversado durante esta semana. No, es un problema de no conocernos a nosotros mismos y de hacer una evaluación sesgada que nos hace creer que lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, vale más que lo que cualquier otro puede decir. No significa esto, porque siempre hay que tomar muchas cosas con pinza, ¿verdad? No significa esto que toda opinión es respetable. Esa es la verdad. Hay gente, y lo vemos hoy en redes sociales, cuya opinión sería mejor que se la guardara y que no saliera jamás a la luz. Esa es la verdad. Pero lo que sí significa esto es que una persona humilde es capaz de reconocer el valor de otros e incluso estimarlos como mejor que él mismo, sin perder por ello su propia identidad ni su propio valor. Eso es una persona humilde. Por eso lo que dice Lucas sobre el Señor Jesús es maravilloso, porque él hace esta pregunta: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y la respuesta, vuelvo a repetir, es más que obvia, es el que se sienta a la mesa. Bueno, y el Señor dice, está bien, pero yo estoy aquí como el que sirve, y a mí no me hace menos. Creo que si logramos tener esta madurez espiritual y logramos comprender que servir a los demás no nos hace menos, ni considerar los dones de otros como superiores a los nuestros no nos hace menos, ni valorar los intereses de otros antes que los nuestros no nos hace menos, si reconocemos eso, creo que entonces estaríamos en el camino de crecer espiritualmente.
La mayor ofensa contra Dios es pensar que somos tan buenos que hasta Dios nos debe algo, que somos tan buenos que ninguno de los otros que nos rodean nos llega siquiera a los talones. Yo tenía mucho ese problema cuando jugaba baloncesto. Como creía que era muy bueno en eso, pensaba que era mejor de lo que en realidad era. Y siempre menciono este tema tan lúdico como el baloncesto porque eso nos pasa en todo lo demás en la vida. Porque tal vez sí podemos ser muy buenos en algunas áreas, pero cuidado de no magnificar más eso que lo que deberíamos pensar cuerdamente, dice el apóstol Pablo, de nosotros mismos. Hay una oración que ya hemos hecho en este estudio de estas semanas anteriores, en la primera semana, pero hoy la vamos a volver a hacer. Y me gustaría mucho que la recuerdes. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro y es la oración, lo que creo yo que es la traducción de la oración del publicano cuando dijo: Señor, sé propicio a mi pecador, y que lo escribe Elena de White. Y dice así: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo guardarlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y que no se parece a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Porque sí, la única manera en la que podemos dejar el orgullo es con la ayuda del Espíritu Santo. En nuestra naturaleza pecaminosa ya nos quedó esta idea de querer ser como Dios. Pero el Espíritu Santo puede ayudarnos a reconocer que solo hay un Dios y Salvador, que es Cristo Jesús, y todo se lo debemos a Él. ¿Qué tal si hoy escribimos ahí en los comentarios: Señor, sálvame a pesar de mí? Sálvame a pesar de mí. Eso es lo que más necesitamos, porque somos seres humanos, como dice el apóstol Pablo, vendidos al pecado. Pero el Señor Jesús nos ofrece su gracia para restaurarnos. Y hoy vamos a orar por eso. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor. Gracias por cuidarnos y gracias por hablarnos a través de tu palabra. Nuestro Señor Jesús nos mostró que el más grande en el universo está siempre dispuesto a servir a sus criaturas. Y no por eso deja de ser el más grande. Gracias por amarnos tanto que lo has dado todo por nosotros. No merecemos nada, oh Dios, y sin embargo tú nos lo das todo porque lo necesitamos y te necesitamos a ti en nuestra vida. Por eso decimos hoy: sálvanos a pesar de nosotros mismos y ayúdanos para poder mirarnos a través de los ojos de Jesús y poder crecer en nuestra relación contigo y poder ayudar a otros y servir a otros para que te conozcan a ti. En el nombre de Jesús. Amén.